Buenos días, hermanos, buenos días. Nos podemos sentar y al final, si gustas, vemos lo de la ofrenda. Adoramos al Señor con la última alabanza y adoramos a nuestro Señor con nuestra ofrenda. ¿Qué te parece? Gracias a Dios. Te pido que vayas a la palabra. Estamos predicando y para los que se integran a nosotros, que están con nosotros por primera vez, bienvenidos, bienvenidas. Y queremos decirle que hemos estado predicando versículo por versículo el Evangelio de Mateo. Y creemos que es sumamente necesario porque, como hablábamos la semana pasada, es muy triste ver que muchos cristianos se les pregunta quién es Cristo y no saben decir, no saben definir quién es Jesús. Y eso es un gran problema en la iglesia. Y el apóstol Pablo sabía que era necesario que la iglesia tenía que profundizar en el conocimiento de Cristo. Una iglesia cristiana madura tiene que conocer a su Señor. Y por eso en Efesios les dice que es necesario que se profundice en el conocimiento de Cristo. Y qué mejor forma de conocer a Cristo que a través de un evangelio. Y a mí me parece maravilloso, hermanos, que estemos ya ahorita en Mateo 16:13. Es lo que estamos predicando y hemos pasado meses, años ya predicando del versículo del capítulo 1 hasta el capítulo donde estamos el día de hoy, Mateo 16, y nos falta todavía, tenemos que llegar hasta el 28. Entonces pidamos al Señor, si Él quiere, que probablemente el próximo año estemos terminando Mateo, pero va a ser de gran bendición, hermanos. Te aseguro que si tú estás expectante, si estás escuchando la palabra de Dios, si no te duermes en la predicación, que no estoy viendo feo a nadie, sino que si realmente pones oído atento, va a ser maravilloso que puedas conocer a Cristo a través de su ministerio, a través del Evangelio de Mateo. Y estamos aquí, hermanos, en uno de los pasajes más espectaculares que puede haber en la Biblia. Un pasaje, hermano, impresionante, como toda la palabra de Dios, pero quiero decirte que es uno de los más polémicos que puede existir en toda la palabra de Dios. Te pido que vayas a Mateo 16:13 y vamos a ver la confesión petrina o la confesión de Pedro, del apóstol Pedro. Ve el versículo 13, por favor, Mateo 16:13, y voy a dar lectura. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, y alguno de los profetas, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Amén. Como lo veíamos la semana pasada, el Señor Jesucristo decide ahora pasar tiempo íntimo con sus discípulos en una región que se llama Cesarea de Filipo. Una región pagana, una región donde había una pequeña comunidad cristiana, muy pocos cristianos. Es muy probable que el Señor Jesucristo decidió hacer este retiro, por decirlo así, espiritual con sus discípulos para concentrarse ahora en ellos. Hemos visto que a través de lo que hemos estudiado en Mateo, que Jesucristo tomó la decisión de ya no hablarle más a los tercos, hablarle más a los religiosos. Él decidió contraerse, ya no predicarles más. Los escribas y fariseos tuvieron su oportunidad, y en la oportunidad de gracia que dio el Señor Jesucristo para salvarlos, en lugar de que ellos reconocieran a Cristo como Señor y Salvador, los escribas y fariseos, los religiosos de Israel, decidieron darle la espalda a Jesús, y Jesús decidió darle la espalda a ellos. Ahora el Señor se retira a una región pagana.
donde era seguro que los escribas y fariseos y el pueblo judío no lo iban a seguir, pero va con sus discípulos para ahora concentrarse en ellos. Y les hace dos preguntas. Si ves el texto en el versículo 13, 14 y 15, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 14. Los discípulos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y esto es curioso, hermanos, porque está hablando de pura gente muerta. ¿Qué acaso los judíos creían en la resurrección de muertos o que la segunda vida, como creen los budistas y todo este tipo de cosas? No, hermanos. La realidad es que los judíos estaban viendo en Jesucristo un ministerio profético como el del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento le llamaron manto profético, o sea, la profecía que no solamente fue a través de Moisés, sino el mismo Moisés dijo: alguien más vendrá a seguir profetizando. Entonces ellos veían que seguía la profecía a través de Jesucristo, pero a fin de cuentas, como lo hablamos la semana pasada, Jesucristo no era ni Juan el Bautista, ni Elías, ni Jeremías. ¿Quién era entonces? En ese momento, en el versículo 15, viene la pregunta trascendental que le hizo a los discípulos y que tiene que contestar todo cristiano si realmente se dice cristiano. Ve el versículo 15. Y vosotros, discípulos, ¿quién decís que soy yo? Dice Jesús: ¿quién soy yo? No para ti, sino ¿quién soy yo? En ese momento Pedro se levanta inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Padre. Porque si alguien, hermano, entiende quién es Jesucristo, no es porque es muy inteligente. Si en una iglesia entienden quién es Jesucristo y entienden la sana doctrina, no es porque sea una iglesia inteligente o intelectualmente superior, sino que simple y sencillamente es la gracia de Dios la que revela esa gran verdad. Ve el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le está diciendo: tú eres el Mesías prometido, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres el Hijo de Dios. La expresión, hermano, en un punto fino está diciendo: tú eres Dios. Tú eres uno con Dios. Jesucristo es Dios. Eso, hermano, era impresionante y es impresionante. Ahora ve el versículo 17. No fue porque Pedro fuera muy inteligente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Pedro, eres feliz. El que confiesa que yo soy Dios, el que confiesa esa gran realidad, es feliz eternamente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló tu capacidad intelectual, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. No fue carne ni sangre, sino fue Dios que tuvo misericordia de ti y pudiste entender quién era yo. Ahora, hermanos, nos vamos a concentrar en el versículo 18 el día de hoy. Vaya que hay mucha carne. Vaya, hermanos, que podríamos pasar meses estudiando este pasaje, como toda esta sección, como todo lo que es la Biblia. Pero sin embargo, hermanos, confiamos de que Dios nos va a dar providencia de inteligencia espiritual a través de su Espíritu para entender el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto, hermanos, es impresionante y lo vamos a estudiar. Y a través del capítulo 10, versículo 18, mejor dicho, veremos la respuesta de Jesús a la confesión de Pedro. Pero también veremos 4 realidades de la iglesia cristiana que nos fortalecerán como iglesia. Si tú estás al pendiente, te darás cuenta que tendremos 4 realidades que nos va a fortalecer como iglesia, Palabra Abundante. La primera realidad, la doctrina de la iglesia. La segunda,
la propiedad de la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Tercero, el edificador de la iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Cuarto, la victoria de la iglesia. Y eso, hermanos, te va a animar. A mí, hermanos, me inyectó el corazón de gozo, de alegría, de ver estas realidades, hermano. Y espero en el Señor que también Dios inyecte a través de su palabra, de su espíritu, ese mismo ánimo y gozo que ha puesto en mí. La primera, la realidad de la iglesia cristiana que nos fortalece es la doctrina. La doctrina de la iglesia. Ve el versículo 18, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la respuesta de Jesús ante la respuesta de Pedro. Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice: eso no lo entiendes por tu capacidad intelectual, sino eso lo entiendes porque el Padre te lo reveló. Esa doctrina verdadera de que yo soy Dios, de que yo soy el Mesías, de que soy el Hijo de Dios, no lo pudiste ver si no fue porque el Padre te lo permite ver. Esa es una doctrina. Es el fundamento de la iglesia. Y como te lo dije la semana pasada, los mormones dicen que Jesucristo no es Dios. Los mormones dicen, hermano, que Jesucristo es un ser creado por Dios. Los mormones dicen que Jesucristo es hermano de Satanás. Esas son doctrinas falsas. Y como no hay una doctrina verdadera, no es una iglesia verdadera. Y de ahí nos podemos ir con los católicos romanos. Y de ahí nos podemos ir con los testigos de Jehová. Pero aquí, hermanos, era importante que Pedro pudiera contestar de una forma correcta, porque Cristo le dice: en base a la realidad de que yo soy Dios, yo edificaré mi iglesia. Sobre esa doctrina, sobre esa palabra que has dicho, yo edificaré mi iglesia. Pero ahora ve el versículo 18, por favor. Acuérdate que no me veas porque yo estoy feo. Pero lo que está hermoso es la palabra. Ve la palabra y corrobora lo que yo digo. No me creas a mí, créele a la palabra. Versículo 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro. Tú me identificaste como el Hijo de Dios. Tú me identificaste como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora yo te identifico y digo, eres Pedro. Pero si te fijas, hermano, anteriormente en el versículo 17 le dice que es Simón, hijo de Jonás. Y ahora Jesucristo le cambia el nombre. Ahora es Pedro. Y a partir de ese momento, ahora ya no es Simón, hijo de Jonás, sino ahora es Pedro, o en el arameo, Cefas. Jesús le cambió el nombre. ¿Pero qué quiere decir eso? Yo también te digo, tú eres Pedro, eres Cefas, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Quiero decirte, hermanos, que este es uno de los pasajes más controversiales de toda la Biblia. Si tú te pones a platicar o a debatir acerca de este pasaje con un sacerdote católico, te aseguro que en 15 minutos truena la relación. Porque ellos han malinterpretado este pasaje al grado de decir que Pedro es la piedra angular de la iglesia, que la única iglesia oficial en el mundo es la iglesia católica romana, y que ellos son los únicos que tienen la autoridad para proclamar la palabra, y que solamente siendo católico y romano puedes entender la palabra. O sea que todos nosotros somos tontos y que esta iglesia es falsa. ¿Será cierto? No, pero ¿cómo vas a debatir eso? Acuérdate una cosa, hermano, nosotros no estamos para discutir, sino para defender nuestra fe. Apologética. Pero estamos ante un pasaje controversial a lo largo de toda la historia de la iglesia. Hermanos, ha habido correctas interpretaciones de esto, pero sin embargo había una cantidad de falsedades alrededor de este versículo. Vemos a Pedro haciendo una confesión de fe que no pudo haber hecho sino que el Padre se la reveló.
Esta confesión es la realidad acerca de quién es Jesús. O sea, la confesión de Pedro es la realidad de quién es Jesús. Jesús, hermano, en términos reales, en términos prácticos, para no hacer el cuento largo, Pedro dijo: Jesús, tú eres Dios. Y Jesús dice: sobre esa realidad yo edificaré mi iglesia. Pedro dijo la verdad pura y exacta. Si te fijas en la expresión de la respuesta de Pedro, hermanos, si lo ves en el versículo 16, no hay titubeo. No está cascabeleando como Bocho en segunda, en Cumbres de Maltrata, ¿no? No, así en caliente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, punto, y ya. Y todos se quedaron, sí. Los discípulos dijeron: de acuerdo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro contestó, hermano, con una viveza espiritual, con una autoridad espiritual como nunca antes había dicho un ser humano eso. Pedro, hermanos, en ese momento se estaba convirtiendo en el primer miembro de la iglesia que decía esa verdad. Cuando adoramos al Señor, cuando proyectamos las letras, hay una centralidad de las letras, y la centralidad de las letras es de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora nosotros podemos proclamar lo que Pedro proclamó hace 2000 años, pero el primer ser humano que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿quién crees que fue? Pedro. Ahora Jesús, después de que Simón Pedro confesara a Jesucristo como Dios, Jesús hace una confesión acerca de Pedro y le dice a Pedro, le dice a Cefas, le dice a Simón, hijo de Jonás: ahora tú eres Pedro. ¿Qué quiere decir Pedro? Pedrito, Pedro mejor, para no alterar. Quiere decir piedra. Petros en el griego, Cefas en el arameo, porque nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en arameo, mas sin embargo, hermanos, no podríamos decir que solamente Cristo hablaba en arameo. Seguramente en muchas ocasiones el Señor Jesucristo habló con sus discípulos en griego. Pero el Señor Jesucristo le estaba diciendo: Pedro, ahora tú eres Petros. ¿Y qué es Petros? Un pedazo de roca, una roca pequeña, una piedrita, vaya. Le está diciendo: Pedro, Cefas, ahora tú eres una piedrita, un canto rodado, o para los que saben más de ese tipo de cosas, un guijarro. ¿Tú conoces los guijarros? No son los que se agarran así. Los guijarros, hermanos, son las piedritas chiquitas que están en los ríos, que están totalmente pulidas y que están girando, porque se las lleva el río y van girando. O sea, son piedras tan chiquitas que las puedes echar en una carretilla, las puedes echar en un camión. Son piedras chiquitas. Jesucristo le está diciendo: Pedro, tú eres un guijarro, tú eres un canto rodado, tú eres un pedazo de roca, una pequeña roca, muy fácil de transportar. Ahora tú eres Petros. Jesús le dice a Pedro que por lo que acaba de confesar, ahora es una piedra pequeña y que él va a ser parte de una gran edificación. ¿Cómo podemos saber esto? El mismo Pedro lo dijo. Primera de Pedro 2:5. Ve ahí, por favor. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Ves la expresión? Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como la iglesia de Dios formada de piedras pequeñas, Petros pequeños, Petros espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo.
Entonces, hermano, lo que le está diciendo el Señor Jesucristo, por lo que acabas de decir, por reconocerme de una forma correcta, ahora yo te digo que tú eres una piedra pequeña que se va a integrar a una edificación más grande, de piedras vivas, de muchos que van a creer y van a confesar lo mismo que tú dijiste, Pedro, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que empieces a afinar tu vista espiritual y que veas que nunca Pedro fue el cimiento, sino que siempre el cimiento ha sido Jesús, y que Pedro iba a ser simple y sencillamente una roca más, a lo mejor la inicial, porque fue el primero que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue la primer piedrita, pero después vinieron, porque no se lo reveló carne ni sangre, muchos que hoy decimos lo mismo: Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué contestó Pedro si había 12? Te reconozco, hermano, que no le podemos pedir mucho a Judas, ¿ya? Porque el mismo Judas no reconoció a Jesucristo. Judas creía que Jesús era un revolucionario que iba a acabar con Roma. Judas odiaba a los romanos. Judas era capaz de matarlos, de mandarles la bomba atómica. Y él esperaba que Jesucristo hiciera lo mismo. Ya llegó Jesús, el libertador de Israel. Ahorita va a matar a todo el imperio romano. Y Jesús, hermano, fue muerto por el imperio romano. No podemos contar a Judas, pero había 11 que tenían que haber dicho lo mismo. Mas, sin embargo, hermanos, podemos ver en el texto que el que tomó la iniciativa fue Pedro. Siempre Pedro. Pedro el de la iniciativa. Pedro el bravucón. Pedro el que no, el impulso. Señor, yo nunca te negaré. Y después, ese mismo Pedro, hermanos, que dijo que Jesús era el Cristo, después dijo: no subas a la cruz. Y Jesucristo le dijo: de Pedro, de piedra, después le dijo Satanás. ¿Te fijas que no es una piedra muy fiable? ¿Te fijas que Dios lo dice incluso en Juan 2, 24, 25, que Jesús no se confía de ningún hombre? Mucho menos se va a confiar para edificar su iglesia en un hombre. Un hombre, hermanos, no es la piedra angular. Un hombre no es el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Pero había 11 y Pedro toma la iniciativa. Pero podemos ver, hermanos, que nadie contradijo eso. Porque déjame decirte una cosa: el decir que Jesucristo era Dios, que Jesucristo era el Hijo de Dios, que tiene una relación única con el Padre, era una blasfemia para los judíos. Y por esa razón los judíos, hermano, crucificaron a Cristo, por hacerse Hijo de Dios. Y Pedro, hermano, sin titubear, dice la verdad: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios mismo. Si hubiera sido una blasfemia, y si los otros discípulos hubieran considerado eso como negativo, y hubieran dicho de inmediato: Pedro, cállate, ¿cómo dices tal barbaridad? No, Jesucristo es una buena persona. Jesucristo es un profeta más. Jesucristo es tan buena persona como Mahatma Gandhi. Jesucristo es tan buena onda. Fue un revolucionario de su tiempo. Pero no, los discípulos no dijeron nada. Y lo que quiere decir, hermano, es que estuvieron totalmente de acuerdo con Pedro. Y Pedro tomó la iniciativa. Yo creo, hermano, en lo particular, que a lo mejor se voltearon a ver los discípulos. Te están preguntando: pues es el Cristo. Y Pedro dice: órale, va, tú eres el Cristo. Pero si lo dijeron no era porque ellos fueran muy inteligentes. Hermano, eran pescadores. Los escribas y fariseos, esos sí tenían doctrina, esos tenían teología, pero Dios decidió oscurecer sus corazones y no vieron, a pesar de su doctrina, que Jesucristo es Dios. Pero Dios dejó ver a gente sencilla, a lo vil y menospreciado, la realidad de que Jesús es Dios. Pero déjame decirte una cosa. Bueno, hay muchas interpretaciones acerca de este texto. Muchas de ellas, hermano, pueden caer en la realidad. Cuando tú estudies este texto en tu casa, si te lleva a la realidad, hermano, de que la piedra angular, la piedra de edificación es Jesucristo, tu interpretación es correcta.
Mas, sin embargo, hermanos, hay gente que dice que en esta porción, Pedro, que es Petros, realmente tendría que ser Petro en singular. Mas, sin embargo, está utilizando la S, Petros, piedras. Algunos dicen que eso implica que también lo que dijo Jesucristo no era solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, a esos 11, excluyendo a Judas. Dice, ustedes son bienaventurados, porque no se los ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sea una u otra, hermanos, los demás apóstoles estaban de acuerdo, la doctrina es correcta, y como era una doctrina correcta, Jesucristo la aceptó. Y Jesucristo, después de esa confesión, y más allá, escucha esto, por favor escucha esto, más allá de la confesión es la realidad de que Jesús es Dios. Y Jesús les dice, por tanto que ustedes dijeron que yo soy Dios, sobre esa realidad de que yo soy Dios, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Pedro no fue la roca de fundación, como dicen los católicos romanos, que consideran a Pedro como el fundador de la iglesia. Esto es totalmente antibíblico. Es como decir que Pedro, ¿qué crees? Yo voy a edificar mi iglesia sobre ti. ¿Pero eso dice el texto? No lo dice. No dice eso el texto. Cristo, hermanos, ocuparía a Pedro para que proclamara esa realidad. Yo te pido, hermano, que vayas a Efesios 2:20. Pedro no era la piedra angular. Pedro no es la base de la iglesia, como dice la Iglesia Católica Romana, que incluso dicen que el Papa Francisco es el representante de Pedro. Es más, dicen que el Papa Francisco es la representación de Dios en la tierra, porque dicen que es un sucesor de Pedro, pero no. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento, fíjate, fundamento. ¿A qué te suena eso? La base, los cimientos. Edificando la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. O sea, lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Pedro, le estaba diciendo, tú proclama la verdad del evangelio. Esa va a ser tu labor. Pero la base de todo esto soy yo, y sobre tu predicación yo edificaré mi iglesia. ¿Te fijas que la sana doctrina edifica la iglesia? Cuando se predica la realidad que enseñaron los apóstoles y los profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la iglesia es edificada. Eso te debe de animar, hermano. ¿Por qué? Porque en esta iglesia hace 3 años decidimos predicar la doctrina correcta. Y cuando se predica la doctrina correcta, la iglesia es edificada. Cuando la iglesia recibe falsa doctrina, la iglesia es destruida. Y como te decía en la mañana, el artífice de la destrucción de la iglesia no es Cristo, porque Él edifica su iglesia. Satanás es el que quiere destruir a la iglesia. Pedro no es el fundador de la iglesia, mas fue el primero de todos los cristianos que confesó que Jesús era el Mesías. La Iglesia Católica Romana ha malinterpretado este versículo para decir que la única y genuina iglesia de Dios es la de Roma. Incluso ahí en la Catedral de San Pedro tienen el versículo 18, así como diciendo, ¿qué creen? La única iglesia genuina de Cristo es la Iglesia Católica Romana, y los que se salen son los separados, los que no tienen la bendición, los que no son la iglesia. Si tú vas con una iglesia, con un sacerdote católico romano, dice que tú eres falso cristiano. Pero la Biblia dice que no.
Porque si tú confesaste a Cristo como Señor y Salvador y reconoces a Cristo como Dios, y como te decía la semana pasada, no es que no es como cristiano que te pregunten quién es Cristo y tú digas, ay, pues es el que me ayuda, es el amor de mi vida, es Chuchito, es Diosito, es un montón de cosas. Estás mal si dices eso. No conoces a Jesús, no has leído la Biblia, pero si tú en el momento de que te preguntan, porque es el momento decisivo y te lo preguntó la semana pasada el Señor y hoy te pregunta, ¿quién soy yo? Y confiesas que Jesús es Dios, tú estás, hermano, en un camino de revelación divina. Y estás dentro de la iglesia, porque en cuanto Pedro dijo esa realidad y no le dijo, ay, eres mi amigo fiel, también Barney es tu amigo fiel, hermano. No. Jesús es nuestro amigo, pero sobre todo es el Señor, es Dios. Y si tú confías eso, tú eres espiritualmente y vives eso, tú eres parte de la iglesia genuina de Cristo. Y Cristo promete, y la misma promesa que le dio a Pedro es para ti. Yo te reconozco y yo te edificaré. Eres mío, eres mi propiedad. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. Tú eres mío. Lo que dice, y perdón que insista, pero me acuerdo que nos decían, no hables de la Iglesia Católica Romana porque te vas a meter en problemas. Cuando digas Virgen de Guadalupe, mejor di Acera. No vaya a ser que yo no veo a Pedro con esa cobardía. Él dijo directamente las cosas. Los apóstoles dijeron directamente las cosas y aún el mismo Señor Jesucristo dijo directamente las cosas. No tenemos que ocultarlo. La Iglesia Católica Romana es la que está mal. Si ellos dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia, se equivocan. Y mucho más se equivocan cuando dicen que los papas son sucesores de Pedro y que son representantes de Cristo aquí en la tierra. Hermano, si el Papa Francisco es sucesor de Pedro, ¿qué hacemos aquí? Vámonos al Vaticano y vamos a respaldar a Francisco. Porque nuestro llamado es estar ahí. Pero no te preocupes. El que edificó la iglesia es Cristo, no Pedro. Y esta iglesia está edificada en Cristo. Quédate, estás adorando al Dios correcto y en el lugar correcto. La Iglesia Católica Romana no ha podido comprobar que la autoridad de Pedro es transmitible hasta el Papa Francisco. No lo pueden, con la Biblia no lo pueden sustentar. Pero como ellos dicen, fíjate, y aquí termino ya el tema y seguimos en otra cosa. Ellos dicen que como Pedro fue el único que entendió, entonces Pedro, siendo el pilar de la Iglesia Católica Romana, entonces la única iglesia que puede entender realmente lo que es Cristo y quién es Cristo y la palabra de Dios es la Iglesia Católica y Romana. Que los únicos que pueden entender la palabra de Dios son los sacerdotes y que el pueblo no está obligado a entenderla. Porque los únicos que tienen la obligación y la inspiración para entender la palabra de Dios son los que fueron delegados o fueron, se les pasó la autoridad de Pedro. Por eso el Papa comete la locura de decir que su palabra es más que la Biblia. Eso se llama papismo. Eso dice la Biblia, pero el Papa dijo lo contrario. Los edictos de los papas, los concilios romanos católicos se han atrevido a decir que es más importante lo que dice la Iglesia Católica Romana que la Biblia. Ay, pastor, qué mal están los católicos. Pues te voy a decir que también los cristianos. Recuerdo que estábamos en una iglesia donde una vez le preguntaron a mi esposa, dice, oiga, después de dar la clase, con todo respeto, no existen las pastoras, porque la Biblia dice en 1 Timoteo 2 que las pastoras no existen. Y Laila, porque estábamos en una iglesia de falsa doctrina, contesta en base a lo que le enseñaron en esa iglesia de falsa doctrina y pasando la Biblia, que ella no lo sabía, pero gracias a Dios que hoy lo entiende, ella le dijo a estas personas, miren, les voy a decir una cosa, aunque la Biblia diga eso, no creo que no fue así, pero aunque la Biblia diga eso, el pastor aquí dice que si él le da permiso a una mujer ser pastora, puede ser pastora.
aunque la Biblia diga lo contrario. Papismo. Hay papas en la iglesia católica, iglesia cristiana, y nos quejamos de Francisco. Y por ahí hay muchos que dicen, ¿sabes qué? Aunque la Biblia dice eso, yo digo lo contrario y a mí se me obedece. ¿Dónde quieres estar? ¿En una iglesia donde dice la Biblia no es importante y lo más importante es lo que dice el hombre? ¿Tú crees que esa iglesia está edificada sobre la doctrina verdadera? ¿Qué crees que va a pasar con esa iglesia? Va a destruirse, porque no está Cristo ahí. Aparte, ¿qué tipo de iglesia sería, hermano, la iglesia cristiana si fuera fundamentada en hombres? Como te decía hace rato, este hombre que dijo Dios, tú eres Pedro, o sea, eres una piedra. Ahora, versículos más adelante, en el versículo 23 le dice, ahora tú eres Satanás. O sea, imagínate, una iglesia edificada sobre hombres, sobre criterios humanos. Cuando se predica la palabra de Dios, hermano, puedes tener la certeza de que la iglesia está siendo edificada en Cristo. Por eso lo importante de la confesión de fe y que tomes los estudios, si vienes aquí o te enlazas o lo ves por Facebook, pero es necesario que esta iglesia tenga profundidad doctrinal. Cuando una iglesia tiene profundidad doctrinal, cuando profundiza la palabra de Dios, hermano, lo que se edifique para arriba no se va a caer. Hoy, hermano, porque de repente los hermanos dicen, es que esta iglesia se está haciendo chiquita. No se está haciendo chiquita, esta iglesia se está haciendo grande, pero hacia abajo. Fundamentos, doctrina, cimientos, y después el Señor sabrá para dónde le echa para arriba, con más piedras vivas. Pero necesitamos doctrina. Cristo no fundó la iglesia en un hombre, porque Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Siempre la Biblia ha dicho eso, hermanos. Cualquier doctrina que diga que un hombre es pilar de la iglesia, mejor dicho, cimiento de la iglesia, es una doctrina falsa, una doctrina de demonios. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:12 dice, Pablo murió por ustedes, les dice a los corintios. Yo subí a la cruz y fui sacrificado. ¿Fue Cefas o fue Apolo? No. ¿Sabes quién subió a la cruz para pagar con sangre la vida de esos que él redimió? Jesucristo. Yo no di mi vida. Y el dueño de la casa, el dueño de la iglesia, el dueño de la congregación es el que dio la vida en la cruz. Es que esa alma es mía, ese discípulo es mío, ese va a mi célula, ese va a quién sabe. ¿Es tuyo? No, no son tuyos, son de Cristo. Sobre la confesión de Pedro está el fundamento de que Cristo edificaría su iglesia, sobre la realidad de Él. Él es el dueño de la iglesia. Por eso qué importante, hermanos, que se enseñe la sana doctrina. Porque eso, hermanos, nos va a hacer una iglesia fuerte y no por nosotros. Te lo vuelvo a decir, siempre que empiece en tu corazón, ay, qué buenos somos. Aquellos son de falsa doctrina, pobrecitos, nosotros somos los que tenemos la verdad. Eso, hermanos, no fue por carne ni sangre, sino fue porque Dios tuvo misericordia de nosotros, así como tuvo con Pedro, para decir la verdad. Gloria sea al Señor y no a nosotros. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la primera realidad de la iglesia es que fortalece a la iglesia es la doctrina. La segunda es la propiedad de la iglesia. Ve por favor al versículo 18, que es el que estamos estudiando. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Dónde va a ser edificada la iglesia? Dice sobre esta roca. No está diciendo sobre ti, Pedro, edificaré la iglesia, porque hubiera sido muy fácil decir, ¿sabes qué, Pedro? Yo edificaré la iglesia, mi iglesia, en ti. No le está diciendo eso. Esta roca, pero ¿de qué roca está hablando? ¿Qué roca es esta? Aquí el Señor utiliza un juego de palabras, hermano. A Pedro le dice que es una piedra chiquita,
Petros, una piedra chiquita, rodante, inestable. Pero sin embargo, después dice que Él edificará su iglesia sobre la roca. Y esto es Petra. Y la palabra Petra en griego se refiere a una roca masiva, una gran roca, un gran peñasco que describe un gran terreno para edificar. No es una piedrita, es un rocón que no lo puedes mover con nada. Y que es tan grande que tiene tanto terreno para edificar una construcción. Mi familia es de Aguascalientes, donde es la gente buena. Y cuando agarras para allá, ya voy a hablar como ellos, cantadito. Cuando agarras para allá, 50 kilómetros antes de llegar a Aguas, hay una cosa que es una como meseta impresionante que es, creo que le dicen el Cerro de la Mesa. Creo que era popular porque ahí se escondían los cristeros y quién sabe qué tanto. Pero hermano, es un mega rocón, al grado de que puedes construir en la meseta de esa roca una ciudad. Jesucristo está diciendo, yo edificaré mi iglesia no sobre una piedrita, sino sobre esa roca enorme. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, cuando tú ves la palabra Petra en el hebreo, hermano, en el Antiguo Testamento, nunca Dios utilizó esa palabra en su palabra para referirse a un hombre, sino que siempre cuando hablaba de Petra, hablaba del mismo. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4, y te lo voy a leer. Él es la roca. Y si ya llegaste a decir en la Biblia más rápido del oeste, en Deuteronomio 32:4, la roca, hermano, dice con mayúscula, R mayúscula, roca. ¿Qué quiere decir? Que es el nombre de alguien. Él es la roca cuya obra es perfecta. Fíjate, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿Quién es la roca? El Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Jesucristo le dice, Pedro, Cefas, Petros, yo edificaré mi iglesia, pero no en una piedra tan inestable y rodante como tú, sino yo edificaré mi iglesia en mí mismo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la iglesia. Jesús es la roca, es la piedra angular, es la piedra base donde a través de la predicación del evangelio, la doctrina de los apóstoles, será edificada la iglesia de Jesucristo. El cimiento espiritual de la iglesia es Jesucristo mismo. Tú ves aquí alrededor, hermano, un montón se hizo toda esa excavación para poder construir esto. Esos son los cimientos que incluso ahí se ve eso gris. Pero esto, hermano, no es la iglesia. Te equivocas cuando dices, voy a la iglesia. Pues ya entré a la iglesia. ¿Y cómo entraste a la iglesia? Pues pasé de ahí para acá, ya entré a la iglesia. No sabes qué es la iglesia. La iglesia, hermano, no son edificaciones. Eso se llama templo. O simple y sencillamente carpa calurosa. Ahorita ponen el aire, no se preocupe. A ver si sirve de algo. La iglesia somos todos. Tú eres la roca, una roca pequeña, una roca viviente que va formando a la iglesia. Pero ¿sabes qué es el cimiento de esta iglesia? El cimiento espiritual no es eso. El cimiento espiritual es Cristo mismo. Ahora, hermano, si esta cosa está profunda y no se ha caído esto después de tantos temblores, que después de un temblor espiritual, la iglesia de Cristo, que está fundamentada en Cristo, se va a caer? Ay, es que se nos va a caer la iglesia. Se nos está cayendo, pastor. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Y tú crees que se va a caer? Y todavía él dice, edificaré mi iglesia. Él es la piedra angular. Y yo también te digo que tú eres que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El dueño de la iglesia es Jesús.
Por eso en Hechos 20:28 dice: por tanto mirad por vosotros, les dice Pablo a los pastores en esa playa de Mileto, cuando Pablo tenía que dejarlos para seguir predicando el evangelio, ir a Jerusalén y dejarlos en Éfeso y tomar una embarcación, y les dice a los pastores: les recuerdo una cosa, el dueño de la iglesia no son los pastores, el dueño de la iglesia es Jesús. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros, pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia no es mía. La iglesia no es de Raimundo Romo. La iglesia no es tuya. La iglesia no es de Pedro. La iglesia no es de los católicos romanos, no es del Papa. La iglesia es de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Él es su Salvador, Él es su Señor, Él es su esposo, Él es su Redentor, Él es su libertador. Si tú dices que tu pastor es Raimundo Romo, pobre de ti, todo te faltará. Pero si Jesucristo es tu Señor, Salmo 23, nada te faltará. Qué desafortunado es cuando la iglesia cree que la responsabilidad del crecimiento de la iglesia es del dueño de la iglesia, que es el pastor. Y si la iglesia no está funcionando, o si la iglesia no está edificándose, es porque el pastor no le echa ganas. El pastor es remenso, y que vaya que tienes un pastor menso, por decir algo. Pero yo no soy el dueño de esta iglesia, hermanos. El dueño de esta iglesia es Jesucristo. Y todo lo que pasa está calculado por Él. Todo. Todo está calculado por Él. Y aunque tenemos una responsabilidad humana, todo está calculado por Él. Pero Él dice: no caerá, y ¿sabes qué? Yo edificaré la iglesia. Y si te fijas, hermano, ve al versículo 18. Ve, no me quiero meter en ondas gramaticales, ¿verdad? De ahorita la estructura en griego y todo esto. Pero déjame decirte una cosa. Yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia, hermano, está pasiva. El verbo es pasivo. O sea, el sujeto está recibiendo el verbo. No es que el sujeto, la iglesia, tenga que trabajar para edificar. Tenemos que echarle ganas, hermanos, para que la iglesia crezca. Tenemos que echarle ganas para que la iglesia sea. No, lo que dice la palabra de Dios, el que está trabajando, edificando y construyendo a la iglesia, no es la iglesia, sino el Señor de la iglesia. Entonces, hermano, seremos muy tontos para edificar una iglesia. Y qué bueno. Porque ¿sabes quién está edificando esta iglesia? Cristo. Esta iglesia está creciendo. Esta iglesia está creciendo. Porque el dueño de esta iglesia no es un mediocre, no es un humano. Es el Dios único y verdadero. Él es el dueño de la iglesia. Hace algunas semanas alguien de una forma muy carnal me dijo: pues quédate con tu iglesia. Así, quédate con tu iglesia. Y yo dije: mi iglesia. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por dos aspectos. Uno, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos? Levanten la mano. O sea, si no eres, pues te predico el evangelio ahorita. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ok. ¿Quién te reveló eso? ¿Quién te llamó? ¿Tú fuiste el que escogiste a Dios? No, Dios te escogió a ti. Y si tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, es porque Dios tuvo misericordia de ti. Entonces esta iglesia tiene cristianos. Habrá uno que otro cizaña, pero hay trigo, y mucho. Entonces esta iglesia es de Cristo. Y la otro fundamento por el cual yo no estoy de acuerdo con lo que dijo esta persona, es de que en esta iglesia se está predicando la verdad. Dos cosas para saber que estamos en una iglesia verdadera: cristianos, y se les predica la verdad. Y cuando se predica la verdad, se llama el evangelio verdadero. Entonces lo que dijo esta persona es falso.
esta iglesia es de Cristo. ¿Perfecta? Pues no. ¿Quién? Pero sincera, somos. La iglesia es de Cristo. Pero quien tiene un concepto erróneo de que la iglesia no es de Cristo, sino del hombre, en cuanto surgen los problemas, sigue al hombre. En cuanto salen los problemas en la iglesia, porque va a haber problemas, y ahorita lo vamos a ver, siguen al hombre, porque creen que el hombre es el que edifica la iglesia. Entonces me voy con aquel. ¿Por qué? Porque él es el edificador de la iglesia. No, hermano, si el edificador de la iglesia es Cristo, y si Cristo está aquí, hermano, ¿qué te mueves? Pero cuando la iglesia está formada por pura cizaña, porque no se le predica la verdad, y si tú eres trigo, vete a una iglesia donde predique la sana doctrina. Pero no sigas a los hombres, porque cuando sigues a los hombres estás dando evidencia de que no entiendes de quién es la iglesia y crees que la iglesia, hermano, si yo me voy mañana, si me enfermo de COVID y me felpo en 3 días, gloria a Dios para mí, porque morir es ganancia. Ya llegué. ¿Y qué van a cerrar la iglesia? Porque la iglesia, pues si no está rey, ¿qué vamos a hacer? Oye, hermano, la iglesia no está formada por hombres, está formada por promesas. Yo edificaré a mi iglesia. Y te agarras entre los hombres que están aquí al más madurito. No vayas a agarrar a una mujer porque eso es antibíblico. La pastora Laila. No, buscas a un hombre, el más maduro entre ellos, que hagan concilio, que se sienten, que se peleen, que sean humildes, pero el más maduro que sea el que llegue a la iglesia. No sigas a hombres. Porque si sigues a hombres te vas a cambiar de congregación como cambiarte. La primera realidad de la iglesia cristiana que nos fortalece es la doctrina. La segunda, la propiedad de la iglesia. La iglesia es de Cristo. La tercera realidad es que la iglesia es edificada. Ve, versículo 18. Edificaré mi iglesia. Y como te dije, el sujeto está recibiendo la acción. O sea, el que está trabajando es Cristo, no el pastor, no tú. El que está trabajando de una forma positiva, de una forma efectiva, es Jesucristo. Por eso dice, yo edificaré mi iglesia. Por eso, hermanos, muchos pastores creen que el proyecto de vida de un pastor es edificar un lugar. Y de repente hablas con pastores y dices, ¿qué está haciendo, hermano? Estoy edificando el cuerpo de Cristo. ¿Qué? Es que ya tenemos un proyecto para un auditorio así grandote con sillas eléctricas, con escaleras eléctricas que suben así y que bajan así, y quién sabe qué tanto. Un auditorio así tipo Cash Luna, así grandote. Ese es mi proyecto. Estoy edificando a la iglesia. No, eso no es, hermano. La Basílica de San Pedro fue edificada por ese concepto. Ellos creían que estaban edificando a la iglesia. Y si ves, es un mega monstruo eso, me imagino, para los que hayan llegado, ¿no? Yo apenas llego pero sin embargo, hermanos, la edificación de la iglesia no depende de proyectos eclesiásticos de crecimiento. Conozco a pseudos pastores que regañan a sus discípulos. ¿Por qué no trajiste invitado? ¿Por qué no trajiste a uno nuevo? ¿Por qué? A ver, ahorita van a ver. ¿Y quién sabe? Aquí mínimo tiene que haber 50, aquí. Y para mañana me los traen. ¿Y qué? ¿Y el Espíritu Santo no es el que llama? Cristo es el que hace tanto madurar a las piedras que están aquí, como también es el que trae, añade a la iglesia. Hechos 2:46. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es que, pastor, aquí no hacen llamado. Entonces, ¿cómo van a crecer? Hermano, estoy predicando la Biblia. Eso llama a los inconversos. Los apóstoles nunca llamaron a la gente, suban por favor aquí, repitan conmigo, cierren los ojos, ay, bravo, ya Cristo está en tu corazón, ahorita te dan una Biblia y te van a visitar en tu casa. Ya eres cristiano. Ya, así tan fácil. Proyectos eclesiásticos
pero dice que Él edificará su iglesia. Esa palabra, hermano, es la primera vez, si quieres ahí marcarla, es la primera vez que aparece en la Biblia. Eclesia en el griego. ¿Y qué quiere decir iglesia o eclesia? Los llamados afuera. Cuando los apóstoles oyeron eclesia, o sea, ellos dijeron, tú edificarás a los que llamarás hacia ti. Ellos no pensaron en esto, hermanos. Es más, Pedro, te aseguro que no pensó, Hechos 2, ahí en el Pentecostés, donde nació la iglesia, donde estaban 120 unánimes juntos y que fue la primera iglesia cristiana. No, hermanos, simple y sencillamente Jesús les está diciendo, yo edificaré a los que llamen, a los que yo llame, serán llamados, yo los edificaré. No tú, Pedro, entiende una cosa, yo los voy a edificar, pero lo que tienes que hacer tú es predicar el evangelio. Esa es tu responsabilidad. El crecimiento de la iglesia lo da Dios. El crecimiento de la iglesia, hermano, de los que ya estamos aquí, es a través de la predicación de la palabra. Efesios 5:26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, ¿de qué sirve que una iglesia crezca como verdolaga? ¿De qué sirve que la iglesia, hermano? Porque si hubiéramos nosotros aceptado la falsa doctrina que nos habían enseñado, te aseguro que este lugar estuviera lleno. Ahora, hoy en tiempos de COVID sería un problema porque ¿cómo nos podríamos congregar? Pero como somos poquitos, nos podemos congregar. Eso fue bueno. Pero ahora, hermanos, ¿de qué sirve llenar la iglesia de Chivas? ¿De qué sirve llenar la iglesia de hojarasca, de cizaña, cuando los que estamos aquí no estamos creciendo espiritualmente? El crecimiento espiritual, hermano, no es porque hay más gente en la iglesia. Y luego hay gente que dice, mira cómo bendice Dios esa iglesia. Son un montón, a ver, explícame. Entiende una cosa, aún en medio de los tumultos hay maldición. 5,000 nada más buscaban a Cristo para que le dieran de comer. No buscaban a Jesús por quien era. Pero solamente 11 ahí, 11 de 5,000, de 4,000, de miles de personas que Jesucristo les hizo milagro, solamente 11 fueron el inicio de la iglesia. Ahora esa iglesia, hermano, no solamente la podemos ver aquí en Mateo 16, sino también lo podemos ver en los primeros seres humanos, en Adán y Eva. De alguna forma ellos eran los prototipos de la iglesia de Cristo. Podemos ver a esa familia de Noé subiendo al arca, hermano, y ahí hay el prototipo de esa iglesia, de los que llamó afuera. Todos estos se van a ahogar, ustedes no, suban al arca de salvación. Pero más puramente lo podemos ver en el Pentecostés, en Hechos 2, cuando el Señor hizo que el Espíritu Santo descendiera y 120 iniciaron la nueva iglesia. Y Pedro, que era la piedra, el primero que confesó, predicó en Hechos 2 y 3,000 personas se convirtieron en ese día. Pero no por el hombre, sino por Dios. En una ocasión a John MacArthur le dijeron, un entrevistador le dice, oiga, ¿y qué está haciendo usted para edificar la iglesia? Porque esta iglesia ya es grande. Hoy la iglesia de John MacArthur yo creo que tiene como 10,000 miembros. Y John MacArthur se le quedó viendo al reportero y dijo, ¿qué me está preguntando? Sí, o sea, ¿qué está haciendo para edificar la iglesia? Nada. Nada. Pues como que nada, pues ya un montón, o sea, ya su ministerio lo conoce a nivel mundial, es el que más escribe de la palabra de Dios. O sea, ¿qué está haciendo? Usted está trabajando. Yo no estoy diciendo nada. ¿Por qué? Porque Cristo prometió que Él edificaría su iglesia, no yo. El hombre, hermano, que cree que la responsabilidad de la edificación de la iglesia es de él, es un estorbo a la iglesia. Esta iglesia, hermano, no crece por mí. Yo nada más hago mi chamba. Obrero, hermano, estéril, obrero inútil soy, porque lo que tengo que hacer simple y sencillamente hago, que es predicar la Biblia. Se predica la Biblia aquí y Dios sabrá cómo hace crecer la iglesia. La primera realidad entonces, y vamos ya por la última, es la doctrina. La segunda es la propiedad de la iglesia. ¿Quién es el propietario? Que es Cristo.
¿Quién edifica la iglesia? Jesucristo. Y por último, la victoria de la iglesia. Esto te va a impactar, hermano. Agárrate de la silla, porque te va a sacudir ahorita el asunto. Para todos aquellos que creen que la vida cristiana es cachetona y sin problemas. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escucha, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús está diciendo algo sorprendente. Está diciendo en términos claros y concisos, la iglesia cristiana va a morir. Ahí ya volteaste, ahí sí. Te dije que te agarraras, hermana. La iglesia cristiana va a morir. Por ende, va a tener muchos problemas. Y déjame decirte que la iglesia que ha tenido muertes masivas es la cristiana. Los católicos romanos, para aquellos que confesaban la verdad de la Biblia, los católicos romanos, cuando iban en contra de su doctrina demoníaca, mataron a mucho trigo, arrancaron mucho trigo, agarraban a los cristianos como antorchas y los encendían. La religión que más muertes ha tenido son los cristianos. Y Cristo siempre fue honesto, los van a matar. Entonces, hermano, si tú pretendes encontrar una iglesia donde no tengas problemas, o te acercaste al cristianismo por no tener problemas, es que Dios me va a sanar, Dios me va a prosperar, Dios va a restaurar. Y sí, Dios puede hacer todo eso, pero si Dios permite que te enfermes, y si Dios permite que no tengas dinero, y si Dios permite esto, Él no está siendo, hermano, falso. La palabra de Dios en Job dice, como cierto es que en una fogata las chispas suben hacia arriba, que es un pleonasmo, pero así lo dice, así será la aflicción del hombre. En este mundo tendréis aflicción. Y en un mundo de maldad y de mentira, ¿qué esperas cuando se levanta una iglesia con la verdad y la justicia? Los van a matar. ¿Por qué? Porque dice Hades, ve ahí. ¿Y qué es el Hades? No se refiere al infierno, sino se refiere al reino de los muertos, al Seol. Esa es la palabra, es la traducción en el griego. La expresión puerta del Hades, muchos cristianos lo interpretan como un ataque. Es que, ¿sabes qué? Las puertas del Hades nos están atacando. Pero dime una cosa, esas puertas que están ahí, que está aquí, ¿son para atacar? ¿Con qué atacas? ¿Con una espada, con un fusil, con una piedra, con una resortera? ¿O le sueltas al perro una patada? ¿Pero para qué son las puertas? ¿Para proteger o para recluir? Y lo que está diciendo Jesucristo, ustedes van a morir. Y vaya que Pedro y todos los demás murieron y fueron martirizados. Y Pedro, dice la tradición, hermano, que fue crucificado de cabeza. Y Pablo fue decapitado. Y aún Isaías del Antiguo Testamento fue cortado a la mitad con un serrote por predicar la palabra de Dios. No tenemos, hermano, más que otra: proclamar y defender la verdad, porque la iglesia de Cristo es baluarte y columna de la verdad. Primera de Timoteo 3. Y por eso los van a matar. Pero ve esto. Y las puertas del Hades, cuando ustedes estén muertos, no podrán contener cuando yo los llame a vida. O sea, hermanos, ¿qué está diciendo Jesús? Que va a haber un momento que, bajo la realidad de que Cristo es Dios, Él va a resucitar. Los siguientes versículos que vamos a estudiar, Jesús dice que va a morir, pero no solamente. Siempre que Cristo dijo que iba a morir, dijo que iba a resucitar al tercer día. Y la promesa, hermanos, es de que si Cristo resucitó, 1 Corintios 15, también tú resucitarás entre los muertos.
Y por eso Pablo dice en esa declaración victoriosa: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Morí, pero ahora voy a ser levantado en vida eterna. Y la iglesia, hermano, el Hades va a estar cerrado, las puertas van a estar así, pero la iglesia cristiana va a estar y las va a tumbar en el momento de que Cristo diga: vengan, arrebatados son. ¿Por qué vas a vivir eternamente? Porque eres muy bueno. Tú vas a vivir eternamente porque tú confesaste que Jesucristo es Dios y es tu Redentor. Y Él se levantó entre los muertos al tercer día y ha prometido que ni la muerte nos podrá detener. Y aunque estén atrancadas y el diablo esté atorando la puerta por fuera con todas sus, fíjate, o sea, hemos hablado de Satanás, ¿se ha seguido esos estudios? Y vaya que tiene fuerza Satanás. ¿Y cuánta fuerza tendrá todos sus demonios caídos? Pero sin embargo, cuando Cristo diga: levántense en victoria, ni el diablo va a poder atrancar la puerta, ni los demonios, para que la iglesia salga victoriosa al encuentro con su Señor. Te digo una cosa y voy terminando: un mormón no va a tener eso. Él se va a quedar en la muerte. Un testigo de Jehová se va a quedar en la muerte. Un católico romano se va a quedar en la muerte, porque no confiesan a Cristo como es. Esas iglesias, hermanos, son edificadas por hombres, no por Cristo. Pero quiero decirte, si hay alguien aquí que no sea cristiano, si tú no crees en el Señor Jesucristo y confiesas lo que dijo Pedro y vives lo que vivió Pedro, tú te vas a quedar atorado en la muerte. Pero si tú estás en Cristo, confía en una cosa: si mueres mañana de COVID, gloria a Dios, gloria a Dios. Te pase lo que pase, hermano, si el último rival de Cristo, que era la muerte, no lo pudo detener, hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Romanos 8:35. Por eso encuentras a gente declarando esto, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Tú eres cristiano y vas a sufrir. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles caídos, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Anímate. Cristo es el dueño de esto. Cristo está edificando tu corazón. Cristo, hermanos, es el que edifica la iglesia. Y eso, hermanos, para mí me tiene gozoso. Gozoso. Y espero que ese gozo lo tengas tú. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Qué gran realidad. Qué gran pasaje, Señor. Pero te pedimos algo más, Señor, que nos des luz, que podamos entenderlo, que podamos, Señor, vivirlo y vivir con confianza, sabiendo, Señor, que todo puede pasar en la iglesia. Pueden pasar situaciones tan maravillosas, y en el momento de que pasan esas cuestiones maravillosas, que la iglesia está prosperando, está en bonanza, está en plenitud, Señor, no tendríamos que gloriarnos de decir: uy, qué buenos somos para hacer iglesia. No, Señor, no tendríamos que hacer eso.
porque simple y sencillamente lo estás haciendo tú. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, o cuando vemos que la iglesia, Señor, está sufriendo, o hay situaciones, Señor, negativas dentro de la iglesia, Señor, tú haces todo perfecto. Y somos nosotros los que hacemos las cosas imperfectas. Pero entendiendo, Señor, que tú edificas a tu iglesia, aún, Señor, en medio de estas circunstancias difíciles, tu mano está. Tú estás edificando a tu iglesia, aún en medio, Señor, de la persecución, en medio, Señor, de situaciones difíciles, aún en medio de eso, tú estás edificando a tu iglesia. Gracias, Señor, porque entendemos que el que predestinó a esta iglesia, el que llamó a esta iglesia, el que redarguyó a esta iglesia, el que santificó, el que justificó, el que santifica, el que va a llevar a su presencia futura a esta iglesia y el que va a glorificar a esta iglesia para la eternidad, eres tú, Señor. Y eso nadie lo va a poder detener. Gracias por edificar a tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Sergio, nos acompañas, hermano, nos ponemos de pie.